Hola amigos, ¿qué ocurre cuando tenemos problemas de móviles y que uno sale antes o después que el otro? Ya nos presenta alguna dificultad, ¿verdad? Quédate hasta el final del vídeo y podrás comprender este tipo de problemas. Bienvenido al Club de los Errores y comenzamos. El primer problema nos dice: un ladrón roba una bicicleta y huye con una velocidad de 20 km por hora. Un ciclista que lo ve sale en su persecución 3 minutos más tarde, a 22 km por hora. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará? Lo primero que tenemos que hacer, como ya sabemos, es un dibujo aclaratorio de la situación. Aquí tenemos A y el ciclista B. Y vamos a tomar datos. Uno va en persecución del otro. Por ejemplo, se encuentran aquí. Van hacia la derecha, por lo tanto sus velocidades serán positivas, porque van hacia la parte positiva del eje de coordenadas. Vamos a tomar datos. El ciclista A, su velocidad será de 20 km por hora. Y el ciclista B, su velocidad será de 20 km por hora. El espacio que recorren será el mismo uno que otro. Y el tiempo del ciclista A lo desconocemos porque le ponemos una T porque no nos dice ninguna condición de él. Y el ciclista B sí que nos dice una condición. Y la condición nos dice que es 3 minutos más tarde. Si es 3 minutos más tarde, quiere decir que tardará menos tiempo en estar circulando. Por tanto, tenemos que restarle al tiempo del primero lo que tarda el segundo. Al final del vídeo os voy a dejar un pequeño esquema, un pequeño truco de cómo actuamos cuando un coche sale antes o después para poner el tiempo. Primero vamos a mirar las unidades. Está en kilómetros por hora, pero el tiempo está en minutos. No puede ser eso. Tenemos que pasar los minutos a horas. Por tanto, dividiremos los 3, que son 3 minutos, entre 60 minutos, que tiene una hora. Por tanto, nos quedará 3 dividido entre 60, nos queda 0,05 horas. Entonces, el tiempo que va a tardar será t menos 0,05. Muy bien, vamos a poner la fórmula tanto en el caso del ciclista como en el perseguidor. En A, la fórmula sería S igual a S sub 0 más velocidad por tiempo, y en el caso del ciclista B sería la misma formulita. Sustituimos datos en cada uno de ellos, el espacio lo desconocemos, el espacio sub 0 es 0 porque sabemos que sale del origen de coordenadas, 0, más velocidad que serían 20 y el tiempo t. En el segundo caso sería 3/4 de lo mismo, salen del mismo punto, que sería 0, más la velocidad que son 22, y el tiempo que son t menos 0,05 horas. Igualamos ambas ecuaciones por la sencilla razón de que el espacio que recorre es el mismo. Los ceros los vamos a eliminar, que a veces no dan más que problemas. 20t es igual a 22 por t menos 0,05. Si operamos, sería 20t es igual a 22t menos 1,1. Agrupamos las t's. 20t menos 22t es igual a menos 1,1, menos 2t es igual a menos 1,1. Como los dos tienen signo negativo, podemos multiplicarlo todo por menos 1 y cambiaríamos a más. Así nos quitamos de en medio los signos negativos, que no dan más que problemas. 1,1 entre 2 es 0,55 horas. Que estas 0,55 horas, si la pasamos a minutos, 0,55 tendríamos que multiplicarlo por 60 y nos quedaría que son 33 minutos. Pero ¿a quién hemos llamado t? T hemos llamado al ladrón. Por tanto, el ladrón está andando 33 minutos hasta que es alcanzado, mientras que el perseguidor tarda 33 minutos menos los 3 minutos que él sale más tarde. Por tanto, el perseguidor tarda 30 minutos en alcanzar al ladrón, que tardaría 33 minutos. ¿Nos queda comprendido? Cuando os ponen un problema de móviles que no salen al mismo tiempo, generalmente suele ser que uno sale en persecución del otro y sale más tarde. Es el problema anterior que hemos visto. Quiero mostraros un problema en el que un móvil sale antes que el otro. El problema sería este.
Dos coches salen a su encuentro desde dos ciudades A y B, separadas por 300 kilómetros. Sus velocidades respectivas son 70 y 100 kilómetros por hora. Y el coche que salió de A lo hizo media hora antes. Calcula el tiempo que tardan en encontrarse y a qué distancia de la ciudad A lo hacen. Como siempre, vamos a hacer un gráfico de la situación para tenerlo más claro. Aquí tendríamos la ciudad A y la ciudad B, que están separadas por 300 kilómetros. Vamos a poner los datos. Va un coche al encuentro de otro. El coche A va a 70 kilómetros por hora y el coche B va a 100 kilómetros por hora. El tiempo que ha empleado es el tiempo del coche B, es decir, t más 0,5. 0,5 es media hora. ¿Por qué pongo más si sale antes? Porque al ir a menor velocidad va a emplear más tiempo. Por eso sale antes, porque va más despacio. Os recuerdo que al final del vídeo os voy a dejar un truco para poner correctamente el tiempo cuando un móvil sale antes que otro. Vamos a continuar con el problema. La fórmula es S es igual a S sub 0 más velocidad por tiempo. El espacio lo desconocemos. S sub 0 sería igual a 0 porque parte de, digamos, el origen de coordenadas más la velocidad, que es 70, por el tiempo que hemos dicho que era t más 0,5. Ponemos la fórmula en el coche B, que sería exactamente la misma, y vamos a sustituirlo. S sub 0 sería 300, por la sencilla razón de que desde el origen de coordenadas al punto B hay 300 kilómetros. Más, pero cuidado en este caso, porque el coche va hacia la parte negativa del eje de coordenadas. Entonces, como va hacia la parte negativa, la velocidad será negativa. La velocidad, que son 100, y el tiempo t. Igualamos ambas cosas y sería 70 por t más 0,5 igual a 300 menos 100. Hacemos las operaciones. 70 por t, 70t, más 70 por 0,5 son 35, igual a 300 menos 100t. Agrupamos las t's. 70t más 100t es igual a 300 menos 35. 100 más 70 son 170t igual a 265. Por tanto, el tiempo será 265 partido de 170 y esto nos da un tiempo de aproximadamente 1,5. Es un poquito más, pero lo redondeamos a 1,5 horas. Es decir, el coche B tarda hora y media en encontrarse con el coche A. Vamos a ver cuánto tiempo habrá empleado el coche A. El coche A habrá empleado, hemos dicho que era t más 0,5. Por consiguiente, el coche A habrá empleado 1,5 más 0,5, es decir, 2 horas hasta encontrarse. Vamos a ver ahora la distancia que hay desde el punto A hasta que se encuentra con el otro coche. Es tan fácil como poner la fórmula del espacio. S, hemos dicho que el espacio inicial era 0, la velocidad eran de 70 y el tiempo del coche A son 2 horas. Por consiguiente, son 140 los kilómetros que ha recorrido el coche que sale del punto A hasta que se encuentra con el coche que procede del punto B. El espacio que ha recorrido el punto B sería tan sencillo como a 300 restarle 140 y nos quedarían 160 kilómetros, que son los que recorrería el móvil que sale del punto B hasta que se encuentra con el otro coche. ¿Lo entendemos? Vale, pues ahora os voy a dejar el truco que os he dicho. Cuando el problema nos dice que un coche sale, por ejemplo, media hora más tarde, al tiempo de ese móvil tenemos que ponerle el tiempo que sea menos 0,5, porque al salir más tarde se lleva más velocidad.
El truco está en que si nos dicen más tarde, tenemos que ponerle un menos. Sin embargo, si nos dice que sale, por ejemplo, 0,5 horas antes, tiene que ser el proceso contrario. T más 0,5 porque el coche irá más despacio. ¿Lo habéis entendido? Dejadme comentarios sobre qué tipo de problemas queréis que haga.